Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, y nos colocamos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, guíanos, ilumina nuestro entendimiento, concédenos la sabiduría, la ciencia para poder discernir la palabra de Dios, para poder meditarla, asumirla en nuestra vida. Te amamos, Señor. Gracias por este encuentro con tu palabra que es viva e eficaz. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos guíes por aquellas personas que están escuchando en este momento el Evangelio, para que perseveren en ese encuentro contigo, abracen, sientan ese abrazo de tu amor, de tu palabra, que es también el pan, que es pan que viene, Señor, del cielo. Tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz, tu palabra que nos indica el Señor también en el Evangelio, no solo del pan vive del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque nos alimentas cada día con el pan de tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía, se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, sálvanos. Señor, sálvanos, que perecemos, le dicen los discípulos, gritándole a Jesús. Lo despiertan y le dicen, se acercan a Jesús y gritándole le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Es el contexto, apreciados hermanos, de Jesús que sube a la barca. Apreciados hermanos, nosotros permitamos que Jesús suba a la barca de nuestra vida, que Jesús suba a nuestro encuentro, a nuestro corazón. No le impidamos a Jesús que suba a nuestra familia, que esté con nosotros. Y si lo impedimos, cuando lo sacamos de nuestra vida, cuando Él no le consultamos a Él las decisiones que tenemos que tomar en familia, cuando no rezamos en familia, cuando no vivimos su presencia en medio de nosotros. Sus discípulos lo siguieron. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produce una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. ¿Cuántas tempestades se pueden generar en nuestra vida? Pero si tenemos la presencia de Jesús en nosotros, vamos a tener esa confianza, esa certeza que el Señor nos va a salvar, que el Señor nos va a llevar a buen puerto. Por eso es permitir nosotros, apreciados hermanos, dejarnos abrazar por el amor de Dios. Aunque la barca de nuestra vida parece quizás desaparecida entre las olas, entre los problemas, entre las situaciones en las cuales podemos encontrar. Aunque nosotros podamos considerar que Jesús duerme. Cuando Jesús duerme, apreciados hermanos, Jesús le gusta que sus discípulos recurran a Él. Y por eso Él que dormía, se acercaron y lo despertaron. Señor, sálvanos, que perecemos. Al Señor le gusta, apreciados hermanos, que nosotros nos dirijamos a Él. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, estoy pasando por este problema, sálvame, que estoy pereciendo. Señor, estamos pasando por esta dificultad, sálvanos, que perecemos. Él nos dice al oído, a usted y a mí, apreciados hermanos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos, apreciados hermanos, que nos impiden a nosotros seguir a Jesús? ¿Cuáles son aquellos miedos que están en el corazón que a veces me paralizan, que no permiten que avancemos en nuestro crecimiento, en la fe, en la esperanza, en la caridad, que nos impiden perseverar en nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son aquellos miedos que están en el corazón? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuáles son esos miedos que están allí en la situación, en la crisis económica, crisis social, crisis política que podamos estar pasando? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Por qué no tienes fe? ¿Cuál es nuestra fe, apreciados hermanos? Esa confianza que debemos tener en el Señor, que nunca nos abandona, que aunque pareciera que duerme,
con tanta situación, pues recurramos a Él. Señor, despierta, que perecemos. Esa es, apreciados hermanos, la súplica de la fe. Jesús se puso de pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, somos nosotros quienes nos colocamos de pie ante aquellas situaciones que parecieran que nos dejan postrados, que nos impiden caminar. Nosotros tenemos esa capacidad en la fe, en la confianza con el Señor, de colocarnos en pie, increpar, a permitir que Dios increpe aquellos vientos del mar que acechan a nuestra vida. Cuando nosotros vivimos del don de la fe, de la perseverancia y en la confianza en el Señor, vamos a sentir esa calma, esa serenidad que viene de Dios. Preciados hermanos, si nosotros estamos constantemente en una situación de preocupaciones, de dificultades, la calma, la serenidad que viene de Dios, ese encuentro que viene con el Señor. Por eso, constantemente vivir de esa presencia del Señor que nos ama, que nos bendice, que nos acompaña. Dicen que Jesús increpó al viento y vino allí una gran calma. Los hombres le decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Apreciados hermanos, el mar y el viento le obedecen a Dios. Él es omnipotente, Él es el Creador. Usted y yo le obedecemos al Señor. ¿Cómo escuchamos su palabra todos los días? La meditamos y obedecemos a lo que el Señor nos pide. Obedecemos sus mandamientos, sus enseñanzas de cada día. Por eso estamos llamados nosotros, apreciados hermanos, que la fe nos lleva a obedecer al Señor, a confiar completamente en Él, a sentirnos enamorados por el Señor y vivir siempre en su presencia. Por eso pido al Señor que usted y yo podamos obedecer a Jesús en su palabra, que podamos confiar completamente en Él, que podamos sentir su abrazo y su misericordia y en modo especial decirle al Señor: despierta, despierta Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos en todos los momentos. Que el Señor te bendiga, te proteja, para que siempre podamos nosotros perseverar en la escucha de su palabra, en la meditación constante de la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.